a pesar de todo lo que estaba sufriendo, no estaba dispuesto a rendirse, luchando contra el dolor en la cruz. Sintiendo que su padre lo comenzaba a abandonar, comenzamos a descubrir la grandeza de la fe. Terribles pensamientos comienzan a acechar su alma. Le acecha el misterio del abandono de su padre. Sin embargo, él no estaba dispuesto a hundirse en la autolástima ni en la incredulidad. En 2 de Corintios, capítulo 4, versículos 8 y 9, el apóstol Pablo escribió estas palabras para animarnos a nosotros, comparándonos con Jesucristo. Dice la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículos del 8 al 9. Estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, pero no desamparados. Derribados, pero no destruidos. ¿Quién puede decir en esta tarde que no tiene enemigos? ¿Quién puede decir entre ustedes y ustedes que nos ven por la televisión que estamos libres de problemas? ¿Que estamos viviendo en Six Flags todo el día? Acostados en una hamaca, no hay problemas, no hay presiones, no hay conflictos que resolver, no hay problemas con los hijos, no hay problemas con el trabajo, no hay problemas con el mundo. Vivimos en este mundo de valle, de sombras y de muerte. Pero Jesucristo viene al mundo para decirnos que aun cuando nosotros nos sintamos rodeados de problemas, no permitamos jamás llegar a la angustia. Estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Esa es la grande diferencia entre un creyente y una persona que al no soportar las presiones de la vida y la angustia y la frustración de la vida, necesita un pericazo de coca. Necesita un churro de marihuana, necesita un tequila, necesita tranquilizante, necesita algo que lo haga huir de la realidad. No queremos enfrentar el mundo en nuestros 5 sentidos. Esta es la razón de la drogadicción, del alcoholismo. Es un mundo donde el ser humano está huyendo de la realidad. ¿Por qué huimos de la realidad? Porque es demasiado fuerte y poderosa la realidad. Para vivirla como seres humanos necesitamos a Dios. Necesitamos a Dios. Necesitamos a Dios. Perseguidos, mas no desamparados. En apuros, mas no desesperados. Cuando una persona llega a la angustia, a la desesperación, ¿qué hace? Vean las películas. Llega el vaquero, se agarra trompadas, o deja a la mujer, una copa, un whisky. Inmediatamente recurren a un anestésico para tratar de mitigar el dolor que sienten de su vaciedad, de su frustración, de no enfrentarla en sus 5 sentidos. Y Jesucristo en la cruz del Calvario, cuando se acercaron a darle hiel amarga, que era un tipo de anestésico, en una pequeñísima misericordia de un soldado romano, que cuando le dijo a Jesucristo, tengo sed, le quiso acercar una esponja llena de vinagre, Jesucristo no la quiso beber. Hasta el último momento, Cristo enfrentó el dolor en sus 5 sentidos. No quiso abandonar su fe en Dios y saber que todo formaba de un plan perfecto para Dios. Alguien podría decir en este momento, si yo hubiera estado en la cruz hace 2000 años y yo hubiera sido religioso y conocedor del Antiguo Testamento, inmediatamente yo hubiera cuestionado y hubiera dicho, ese no puede ser el Hijo de Dios, porque el Antiguo Testamento dice, maldito el que es colgado en un madero. Y si ese hombre dice que es el Hijo de Dios y está colgado en un madero, ¿cómo puede Dios maldecir a su Hijo? Y si yo hubiera sido un filósofo al pie de la cruz hace 2000 años, un filósofo griego, que era la cuna de la filosofía y de la época de oro de Zenón, de los epicúreos y los estoicos, hubiera dicho yo, ¿cómo puedo yo? Yo tengo a Dios Apolos,
y a todos los dioses griegos y a Odisea, etcétera, etcétera, y mis dioses son poderosos y mis dioses luchan unos contra otros, ningún dios puede matar a su hijo así. Y entonces Pablo, cuando él comienza a explicar el misterio de la cruz en su primera carta a los Corintios, apúntale, luego dices que la Biblia es hecha por hombres. En la primera carta a los Corintios, capítulo 1, dice el versículo 21 en adelante: ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de su predicación. ¿Qué dice la Biblia? Dios no nos dejó que nosotros lo encontrásemos a Él a través de nuestras presuposiciones filosóficas, a través de mi investigación de las religiones, a través de irme en flor de loto y meterme uno de marihuana o un viaje de LSD. Dios no nos deja que nosotros, a través de nuestro razonamiento, le encontremos. De ahí nacieron todas las religiones. ¿Qué cosas son las religiones? El intento del ser humano de explicarse a un Dios que adoran sin conocerlo, de saber que aunque no conocen la Biblia, hay algo que trasciende. Los egipcios enterraban a sus muertos y les ponían comida y espada. ¿Quién les dijo a los egipcios que después de la muerte había vida? Porque traemos la eternidad dentro de nosotros. Entonces Dios manda a su Hijo para que nosotros podamos entender que el camino a la sabiduría no es el camino de la filosofía humana, ni del conocimiento humano, sino que los secretos de la sabiduría y del conocimiento están encerrados y escondidos en su Hijo Jesucristo. Y hasta que tú recibes a Jesucristo en tu vida, comienzas a recibir por revelación la sabiduría que trasciende tus razonamientos, tu lógica y tu manera de pensar. Y necesitas, para poder llegar a recibir esta sabiduría, humillarte. Humillarte. Porque es tu soberbia intelectual lo que te hace creer que eres Dios. Y que eres mejor que Dios, no creyendo en ningún Dios. Y convirtiéndote tú mismo en el objeto de tu misma adoración, que es la cúspide de la soberbia humana. Porque los judíos, continúa Pablo diciendo en el versículo 22, piden señales y los griegos sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Déjenme detenerme. En el momento en que estaban los judíos religiosos y los griegos filósofos en la cruz, ellos vieron a Jesucristo como un desperdicio. Yo oí al Dalai Lama en 1991 decir estas palabras: Cristo fue un perdedor porque no supo escoger a sus discípulos y dejó que lo mataran. Y ese es el pensamiento, no solamente de este líder religioso, sino también de miles de ateos y de miles de personas que no han entendido que en la cruz no se encontraba la derrota. Detrás de ese guiñapo humano, detrás de esa crucifixión tan cruenta y tan cruel, se encontraba velado a la mente humana la sabiduría y el poder de Dios. ¿Por qué? Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Y lo débil de Dios es más fuerte que